A empezar con la predicación, hermanos, vamos a orar. Cierre sus ojos una vez más, incline su rostro, por favor. Padre Santo, en esta mañana venimos delante de su presencia. En el nombre de su Hijo Jesucristo le pedimos que usted tome control de este lugar, de este espacio, de esta iglesia, de este púlpito, Señor. Le pido, Espíritu Santo, que sea usted el que hable a través de mis labios. Únjalos. Ayúdeme, Padre Santo, a predicar su palabra. Le pido, Señor Jesús, que en esta mañana quite de los oídos míos y los de mis hermanos y de todos aquellos que nos escuchan por Facebook. Le pedimos, Señor, que quite todo cansancio, todo embotamiento, toda pesadumbre, Señor, y que ellos puedan entender y que podamos entender su palabra y que su Espíritu Santo nos lleve una vez más a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén. Tome asiento, hermanos. Vamos a predicar en esta mañana, vamos a anunciar las buenas nuevas de salvación. Oiga, qué bonito es conocer al Señor. Les comento hace ratito, le doy la bienvenida a los que nos escuchan en Facebook. Les comento, hermanos, y a todos ustedes, a todos los que no pudieron venir, pues allí que el Señor, donde ande, que el Señor alcance sus vidas también. Amén. Ayer que estuvimos en esa conferencia 2020, y muchos de ustedes se dirán, pues ¿por qué se llama conferencia 2020? Bueno, pues muy sencillo, si usted lo ve un 20 y pone otro 20, pues si lo lee seguido, pues es 2020, ¿verdad que sí? Entonces, el objetivo de esta conferencia pues se trató de la multiplicación, de que nos debemos de multiplicar, de que debemos de incrementar nuestros números en todos los aspectos. Como personas, si yo soy una persona, en mi familia debo de incrementar que mis familiares sean creyentes, que conozcan de Dios. Como iglesia, que nos dupliquemos. Como distrito de una iglesia, que se sigan plantando iglesias, que siga habiendo varones, y hombres y mujeres, ¿verdad? Pastores y pastoras que lleven el evangelio, que no se detengan, la obra sigue, hermanos. A veces pensamos, ¿verdad?, que este mundo es pesado, la vida que estamos viviendo es muy rápida, todo nos envuelve, hay conflictos aquí, allá, en todas las áreas, pero el evangelio del Señor, hermanos, tiene que continuar. ¿Y sabe por qué tiene que continuar? Porque el Espíritu Santo es el que lo mueve, y no hay fuerza ni humana, ni fuerza política, ni líder, ni presidente, ni nadie que pueda detener el mover del Espíritu Santo. Entonces, la palabra del Señor dice que el Señor ha de adherir a la iglesia los que han de ser salvos. Y si Él lo dijo, así va a ser. Nada ni nadie va a detener el avance del evangelio, hermanos. Amén. Con o sin nosotros, si nosotros nos disponemos a participar, si participamos de las asambleas, si participamos de las conferencias, si participamos de la alabanza, si participamos del servicio en la iglesia, si participamos de las actividades locales de nuestra iglesia, es una bendición y un privilegio para nosotros. Pero la obra del Señor va a seguir con o sin nosotros. Entonces en nosotros está que siga, pero con nosotros. Porque es feo cuando la obra sigue sin nosotros, hermanos. Nos sentimos relegados. Y no. El Señor no quiere eso. Ni nosotros como líderes, como pastores, queremos que la gente se aparte, que se enfríe, o que se vaya, o que esté aquí, que estén en el camino del Señor, y que sigan trabajando y que se sigan motivando. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado aprendiendo una serie que se llama ¿Cómo sorprender a Jesús? ¿Verdad? A lo largo de estas 3 semanas anteriores y hoy, que es la 4ª, vamos a seguir aprendiendo cómo podemos sorprender a Jesús. ¿Creen ustedes que podamos sorprender a nuestro Dios? El que conoce todos los corazones y discierne todos los pensamientos, el que conoce el pasado, el presente y el futuro, ¿lo podemos sorprender? Él lo sabe todo, pero sí lo podemos sorprender. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Cristo Jesús vino en persona, vino en un cuerpo humano, Él se sorprendió de varias cosas que vio. Hoy vamos a continuar, ¿verdad?, con esta serie, cómo sorprender a Jesús. Y hoy vamos a aprender
esta parte que se llama cualquier cosa excepto el pecado. Y usted dirá, caray, pues ese título está un poco medio, como que no se le entiende mucho, ¿verdad? Cualquier cosa excepto el pecado. En otras palabras, vamos a hacer cualquier cosa excepto pecar para sorprender a Jesús. Amén. Diga amén. Porque amén o no amén, es amén, decía mi pastor. Vamos a hacerlo, hermanos. Y ahorita vamos a entender por qué. Mira, hoy estamos terminando una serie que ha tratado con nuestra fe. La semana pasada estuvimos hablando de cómo ser generosos irracionalmente. Caray, ¿qué quiere decir eso? O sea que vamos a ser generosos sin estarlo pensando, sin que nos esté doliendo el codito, sin que estamos diciendo, ¿qué irán a hacer con esto? ¿Qué irán a hacer con aquello? Eso es ser generoso irracionalmente. O ilógicamente, cuando hacemos cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero a veces ni nosotros mismos las entendemos. Pero la palabra del Señor nos dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y que nuestros caminos no son, ¿qué? Sus caminos. Mire, yo quiero darle las gracias al Señor, ¿verdad? O sea que me estoy apartando un poquito por los zapatos, hermano. Le doy gracias al Señor. Tal vez pensamos que un par de zapatos no son gran cosa, hermanos. Realmente es algo bueno, es algo importante, pero pues para nosotros un par de zapatos aquí tenemos muchos, ¿verdad? Hay hermanas que no caben en el closet. Y hermanos también que coleccionan botas como, ¿verdad? Pero ilógicamente, ¿verdad? O irracionalmente para un niño allá en Guatemala o en México, en lugares bien pobres, un par de zapatos significa mucho, ¿verdad? Para lo que nosotros es algo muy pequeño, para ellos significa mucho. Y a eso estamos trabajando, en eso le estamos apostando, ¿verdad? De que el Señor se mueva a través de un par de zapatos en el corazón de un niño. Y usted dirá, caray, ¿cómo unos zapatos van a impactar el corazón de un niño? Pues sí lo impactan porque va a sentir el amor, va a sentir el amor de Cristo. No solamente va a sentir que esa persona es importante y que hay una iglesia que está respaldándolo, que hay una iglesia que está orando por su corazón, por su salvación, y que también nos importa su manera de vestir, o nos importa su corazón, amén, y su conocimiento de la palabra del Señor. Mire, ¿cuántos de ustedes saben que es imposible agradar a Dios sin fe? ¿Verdad? La Escritura así lo dice. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Mire, es muy sencillo. Tal vez no es una predicación de alto, ¿verdad? Pero cuando un niño se acerca, lo invitan a la iglesia y se acerca y no solamente aprende la palabra del Señor, bendito Dios, es salvo, recibe la salvación, es un regalo maravilloso, pero con un par de zapatitos usted le alegra la sonrisa a un niño y él ya sabe que ir a la iglesia va a recibir ¿qué? Un galardón, cosas buenas. En la mente de un niño así es. El niño no entenderá teología, el niño no entenderá muchas cosas de lo que es un servicio, lo que es la alabanza, puede percibir algunas cosas, pero en su mente él lo que quiere es algo que sea de él, ¿verdad? Y un par de zapatitos, hermanos, él va a saber que Dios es galardonador. Y qué privilegio tenemos cuando nosotros somos los portadores de ese galardón. Hablando un poco más a un nivel más alto, el galardón que Dios nos va a dar cuando lleguemos al cielo, hermanos, va a ser increíble. La corona de justicia que el Señor nos va a poner, nuestro vestido de lino fino, hermano, y vamos a estar con el Señor en una eternidad. Vamos a ver a nuestras gentes que ya se nos adelantaron. Eso es lo que dice la palabra, amén. Entonces, alegres, hermano, el Señor es galardonador de los que le buscan. Y hay que dejarnos que encontrar también, porque el Señor también nos busca. La palabra del Señor dice que Él nos amó y que Él nos buscó primero. ¿Verdad que sí? Bendito Dios. Pero mire, podemos agradar a Dios de dos maneras. Una es por la falta de fe. Y otra es, podemos sorprender a Dios de dos maneras, no agradar, sorprender. Una es por la falta de fe. En Marcos 5:6 lo hemos estado leyendo como base de esta serie de predicaciones.
Y dice, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado de su incredulidad. Jesús se asombró de la incredulidad de las gentes. Y aquí hay gente, hermanos, no en esta iglesia, claro que no, pero yo conozco gente, hermanos, que usted le habla y le habla y le habla de las maravillas de la palabra del Señor y dicen, bueno, yo no necesito estar en una iglesia para creer en Dios. Yo tengo mi Dios en mi casa. Y se queda usted, hermano. Yo me he quedado con los ojos cuadrados y a veces hasta me duele mi corazón y le he comentado a mi esposa, le digo, ay, a veces ya mejor ya no quiero ser nada, ni nada de nada, no quiero ser ni líder, ni pastor, ni nada, nomás ir y sentarme y escuchar. Me duele el corazón, hermano, cuando a veces veo la inactividad de la gente, el desinterés, y me sorprendo, hermano. Estamos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que el Señor lo pasó por tantas maravillas, lo libró, dice la palabra, que lo sacó de Egipto con brazo fuerte. No un bracito ahí tembeleque, no un brazo fuerte. Aquel brazo que detuvo los muros, ¿verdad? Que detuvo el agua, las paredes de agua. Usted le tenga un bote de agua, les decía la semana pasada, un bote de agua con su mano, 5 minutos, a ver si no está ya todo desbalanceado, cansado. El Señor lo detuvo por horas mientras pasaba el pueblo. Qué poder tan tremendo. Y ver la incredulidad de la gente, hermano, que no se conmueve ni ante nada ni ante nadie. Digo, válgame Dios. Qué tristeza, hermano. Mire, también podemos asombrar a Jesús por nuestra gran fe. ¿Verdad? Les comentaba lo que hicimos la semana pasada cuando fuimos a Chihuahua, que el Señor abrió puertas de par en par, de aquí para allá y de allá para acá. Y la gente, ay no, la migra, dijo uno, ¿verdad? El Señor no puso fronteras. Nomás donde ha puesto fronteras es allá en el cielo, que no cualquier cosa va a entrar, sino los hijos de Dios. Aleluya. Entonces aquí las fronteras las puso el hombre. Y cuando nosotros tenemos una gran fe y confiamos en Él, aún el Señor dijo, hasta con una poquita de fe, pero que sea una fe genuina. En Lucas 7:9 dice, nos muestra lo siguiente: al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Hablando del centurión, ¿verdad? Ya lo hablábamos la semana pasada también, de cómo este hombre tenía un siervo enfermo, mandó a otro de sus siervos y le dijo, Jesús, ven y sana, le dijo, tengo un siervo enfermo, no necesitas ni venir, nomás manda la palabra y él va a sanar. Y nuestro Señor Jesucristo se asombró y dijo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y ese hombre, pues sabemos que era un centurión romano, era enemigo, era un opresor, pero aún así tuvo más fe que los mismos judíos. Qué tremendo de los religiosos que conocían la Torá, conocían la ley mosaica, conocían todos los estatutos y los mandamientos de la ley de Moisés, se la conocían al revés y al derecho, hermano, y fingían que la obedecían, pero no conocieron al Dios de la gloria, porque lo rechazaron. Qué triste también ahí, hermanos, pero Jesús se sorprendió también ahí. Mire, la semana pasada aprendimos que debemos ser irracionalmente o ilógicamente generosos, que debemos sorprender a Jesús con nuestra gran fe, y aprendimos que hay más dicha en dar que en ¿qué? Que en recibir. Cuanto más damos, más dichosos somos. Mientras más el codo lo doblamos, menos recibimos. Así es que hay que aflojar, hermanos, en el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar de hacer cualquier cosa menos pecar para alcanzar a las personas que no conocen a Dios y sorprender a Dios, sorprender a Jesús. ¿Qué podemos hacer para alcanzar a alguien que está perdido, verdad? Que tal vez tiene vicios, que tal vez tiene mala conducta, que tal vez está en la cárcel, que tal vez es mala influencia. Podemos decir, es mala influencia para mis hijos, es mala influencia para mi familia, pero ahí es donde está la recompensa, hermanos. Si vamos a ir a otra iglesia y traer otros hermanos y no, pues ese es salvo. Ya no te enfoques en él, enfócate en alguien que esté perdido. ¿Qué es lo que vamos a hacer para sorprender a Jesús? Ahí es donde se guardó un silencio. Hermanos,
Mire, yo quiero hablarles de mí un poquito, ¿verdad? Ya cuántas veces he hablado mucho de mí, pero bueno, el pastor me dijo, habla de ti, pon ahí tu testimonio. Bueno, me voy a sacrificar. Bueno, mire, muchos ya conocen mi testimonio, pero algunos no. Mi educación comenzó en un colegio católico de monjas desde niños, desde los 3 años en adelante. Desde preschool a kinder o jardín de niños aprendí las enseñanzas según la doctrina católica. Aprendí las historias de Israel, la historia de José el soñador, de Moisés, todas las clásicas, ¿verdad? Que son hermosas y nunca dejan de impactar nuestra vida. Ahí las aprendí, hermano. Hasta nos hacían obras de teatro. Y yo bendigo esas monjitas, ¿verdad? Todavía las bendigo porque pues en la mente de un niño no sabe si lo que está bien, lo que está mal, nomás aprende lo que le enseñan. Pero aprendí cosas buenas. Iba conforme a la palabra y lo aprendí, me encantaron. Y desde allí el Señor me llamó y desde allí me enamoré de Cristo Jesús. Desde ahí yo dije, Dios, de aquí soy, de aquí nadie me mueve. Si mi mamá y mi papá no me quieren, el Señor sí me quiere. Y de ahí me pesqué. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor, si mi madre y mi padre me dejaran, con todo y eso, Jehová me recogerá. Aleluya. Mire, hasta la edad de 15 años fui instruido acerca del bautismo, la presentación, la primera comunión, el matrimonio, los sacramentos, un montón de cosas, ¿verdad? Que aprende uno en la iglesia católica. Bueno, yo que traigo trasfondo católico, así lo aprendí ahí. Me convertí ya joven, me convertí en líder de jóvenes por 4 años, allí en la iglesia de Guadalupe. Daba clases de diferentes cosas, como enseñar los mandamientos a los niños, los sacramentos. Daba clases prematrimoniales, catecismo. Hermano, ya no me faltaba que me colgara la sotana y la cosa esa que se ponen los curas. Nomás eso me faltó. En fin, nada más me faltó ser cura o sacerdote. Nada más eso, ya estaba por meterme al seminario, tanto allá en México como aquí también me pasó lo mismo, ¿verdad? Pero por gracia de Dios que no lo hice. Mire, total me convertí en una persona muy religiosa. A mí me encantaba estar allí y enseñar y esto, y pues me sentía importante, hermano. Porque pues, usted sabe, las iglesias católicas no son como las cristianas. Ahí abunda la gente, aquí somos contados. Y ahí, hermanos, allá son montones. El grupo de jóvenes que teníamos era de 70, 80. Y bajaba muy poquito, pero siempre se mantenía lleno. Y siempre. Entonces, y acá en las iglesias cristianas es menos la tendencia, sobre todo en iglesias pequeñas como la nuestra. Total que yo ahí me sentía bien. En apariencia me sentía bien, hermanos, pero eso no lo es todo. Y eso me llevó a convertirme en una persona súper religiosa. ¿Me entiende? Usted sabe, el respeto, ¿cómo le llaman? El entrar al templo así, que pase una mosquita, la reverencia, todo ese tipo de cosas que son buenas, son importantes, hermano. Que a veces hemos perdido en nuestras iglesias. Ay, ya empezó la primera pedrada aquí con nosotros, ¿verdad? Porque allá a usted no le permiten un chicle, no le permiten esto, no le permiten lo otro, y aquí parece que andamos como Pedro por nuestra casa. Tan. Ay, se guardó un silencio, hermano. Perdón. Mire, cualquier cosa, y me convertí tan religioso que cualquier cosa que atentara contra mis creencias, para mí era como una declaración de guerra. Chan. ¿Qué sabe? Empezaba el pleito, la contienda, cuando la palabra del Señor dice claramente que su palabra no es para contender, no es para echar pleito, no es para echar camorra, ¿verdad? Era una ofensa para mí, hermano, y hasta las orejas se me ponían coloradas de por sí. Mire, lejos de practicar el amor de Dios y poner en práctica las enseñanzas de Jesús, me convertí como un perro guardián. Oiga, los pobres jóvenes los traía, pero sí, bien apretaditos los zapatos. Y funcionaba muy bien el grupo. Y el que se me salía del huacal, pobrecito, así le iba. Me convertí en una persona rígida, recta, de más. Pero a la vez también, acá por fuerita, hacíamos lo que todo el mundo hacemos. Tan, y a la pachanga, y al baile, y al O sea, que eras religioso, pero acá eras otro mundo, ¿verdad? Yo así lo viví, no juzgo por los demás, lo digo por mí. Esta es mi historia. Entonces, mire, lejos de practicar el amor de Dios y poner en práctica las enseñanzas de Jesús, me convertí en un perro guardián
y no compartía las buenas nuevas de salvación por una simple y sencilla razón, porque no las conocía. Había ignorancia en mi corazón, había ignorancia en mi vida. Se me enseñó que para llegar al cielo tenía que hacer buenas obras, que me tenía que ganar la salvación, que me tenía que ganar el cielo. Eso es lo que me enseñaron. Que usted tiene que cumplir con las obras de misericordia y una serie de así como lo hacían los judíos antes. Un montón de mandamientos y de cosas que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Así me pasó a mí en el catolicismo. Mire, no las conocía y luego me pasó como al profeta Samuel. Servía en el templo, mas no conocía a Dios. Dice la Escritura que sirvió desde niño, porque lo dedicaron, ¿verdad? Usted conoce la historia del profeta Samuel. Lo llevaron de pequeño, ahí creció, ahí servía, hacía cosas, conocía el templo. Imagínese el templo del rey Salomón, ahí estaba. Pero no conocía al Señor, dice la Escritura, que porque la palabra no le había sido revelada, no había tenido conocimiento. Y así estaba yo, no me sabía ni un versículo de la Biblia, hermano. Conocía las historias, pero que me supiera bien un versículo que dijera, esta promesa es mía y yo la hago mía. No, era nada más pura religiosidad, pura religiosidad. Esa es mi historia. Mire, cuando escuchaba de los protestantes, o aleluyas, diga aleluya. Ándele, somos aleluyas. Cuando escuchaba de los protestantes o aleluyas, sentía un coraje y un celo tremendo. Decía, esos hermanos que saben qué. Así como un perro guardián, por eso le puse. Y que alguien no mencionara algo porque ya me le dejaba ir encima. Porque tú no crees en Papa. Y que, ven, hermano, celosísimo. Estaba como Pablo, celoso de la ley de Moisés, persiguiendo y matando a los cristianos. Hasta que el Señor llegó y ¡pum! Lo tumbó el caballo y ya no fue nada del compa. Así me pasó a mí también. Y así el Señor a veces nos tiene que tumbar del caballo y nos tiene que bajar de nuestro macho, ¿verdad? Porque somos, y a veces en nuestro cristianismo también así somos como Pablo, somos muy celosos de que la gente, hey, el amor del Señor es lo que importa, que la gente conozca al Señor, ¿verdad? Me había convertido en un fariseo, hermano. ¿Sí sabe lo que es un fariseo? A ver, ¿qué es un fariseo? Díganme. Un fariseo es un feo, dice el hermano. Pues sí, estaba feo, hermano. Un fariseo era de las personas más preparadas y encumbradas que había en aquel tiempo. Pablo pertenecía a la secta de los fariseos y ellos eran los que iban a las mejores escuelas, hablando, por ejemplo, de institutos bíblicos, todo eso. Él conocía la palabra del Señor al revés y al derecho y era celosísimo. Él creía que estaba haciendo las cosas bien, así estaba yo. Pero él era más listo que yo, ¿verdad? Porque yo muy apenas salí del instituto y así de panzazo, hermano. Entonces, un fariseo es aquel que conoce mucho de la palabra de Dios, pero que se vuelve muy estricto, ay, ¿cómo es la palabra, hermanos? De feo, pues, es feo. Una persona que es así, somos feos. Legalista, right on, dijo John. Mire, y todos, hermanos, pues tenemos una historia que contar. Y si no, después de esta predicación usted va a entender que tiene una historia que contar también. ¿Amén o no es amén? Es amén. Mire, tal vez si alguien no adora como nosotros adoramos, que levantamos las manos porque somos una iglesia, ¿qué? Pentecostal. Yo veo hermanos que están tranquilos, que así alaban al Señor, su estilacho, o así están, ¿verdad? Está bien. Y hay unas que, hermano, parece... Y lo vimos allá en la conferencia, unos brinque, casi echando maromas. Y olvídese, hermano, cuando el Espíritu Santo toca a una persona, hermano, pero también el Señor toca a una persona cuando está también así. Para Él no hay excepción de personas, para Dios. Y tendemos a juzgar al que no se mueve, al que no aplaude, al que no esto, al que no lo otro, y nos convertimos en legalistas. ¿Verdad que sí? Y los cristianos somos, pero buenos para hacer eso. Fue de las primeras cosas que no me gustó cuando me convertí al cristianismo. Porque luego, lo primero que me dijeron cuando vine a la iglesia, que tenía que traer traje, corbata, que tenía que venir bien alineado. Fue lo primerito que me dijeron cuando me metieron de ujier. ¿Verdad? Y dije, caray, pues muy apenas me he visto.
Pero yo lo que venía, hermano, me encantaban las predicaciones del pastor Ramiro, la alabanza con su guitarrita y se ponía colorado como una manzanita y el poder del Espíritu Santo bajaba y empezaba a mencionar que las chivas y que las borregas y que el campo y dije, ay bendito Dios, hasta que me identifiqué con alguien. Y todo ese legalismo poco a poquito, mire, zas, se fue saliendo. A mí así me pasó, esa es mi historia. Mire, o si alguien aún tiene un hábito o un vicio que no ha podido dejar, lo juzgamos. Y luego decimos, este no actúa como cristiano. ¿Quién dijo que los cristianos tenemos que actuar de cierta o de cual manera? Jesús desafió a los cristianos de aquellos tiempos, no a los cristianos porque todavía no seguían a Jesús, pero a los que tenían la ley. Y les dijo, hipócritas, raza de víboras. Y les dio una buena, ¿verdad? Porque decían una cosa pero hacían otra. Y en ese aspecto, hermanos, todos le fallamos al Señor. Hacemos una cosa y decimos otra cosa. San Pablo, que plantó iglesias, que el poder del Espíritu Santo se movía con él, que levantaba enfermos, paralíticos, muertos. Aún así él decía, ¿por qué no hago lo que quiero hacer? Quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Él también estaba pasando un proceso de santidad, un camino hacia la salvación, un camino hacia Dios, la salvación la recibimos ya. Pero un camino de santidad, y ese lo vamos a recorrer hasta el último suspiro de nuestra vida. Así es que no espere que los demás actúen tiene que actuar como un cristiano, y lo encajonamos y lo juzgamos y empezamos a echarle la viga, y eso está mal, hermanos. Eso hace que mucha gente se retire de las iglesias. Nomás abrácelo, alabe al Señor por él, bendígalo y dígale, ¿en qué te puedo ayudar? Tienes un problema y si hay que aflojar billete, pues afloje, hermano. Si hay que visitarlo en un hospital, hay que ir. Si hay que ir a donde sea, hermano, lo que sea. Si hay que perdonar también. El Señor dijo, si no perdonas, no serás perdonado. No guarde rencor en su corazón, es puro cáncer. El Señor lo dijo, clarito. Entonces, tenemos que empezar a actuar como cristianos, pero cristianos que el Señor está trabajando con ellos, que está tratando de modelar, que está tratando de llevarnos a la estatura del varón perfecto. Amén. Es un proceso, hermano. Nadie es perfecto, solamente Cristo fue el único que no cometió pecado. No hay hombre que viva 100 años y no peque, o mujer, es lo mismo. Amén. Mire, yo no estoy orgulloso de mi pasado, pero ese pasado me ha llevado a lo que soy ahorita en este punto. El Señor utiliza siempre nuestros fracasos y nuestras cosas que hacemos mal para convertirnos en mejor persona. Y a veces volvemos otra vez a lo mismo y volvemos otra vez a lo mismo y no vamos a pasar de allí hasta que lo superemos. La única manera de superarlo es con el poder, con la ayuda del Espíritu Santo, a través del ayuno, a través de la oración, a través de practicar la misericordia con los demás. Tienes un corazón duro, empieza a aflojar. Dale al que no tiene, al vecino, a aquel que sabes que ocupa dinero para su renta o eso, y vas a ver si el Señor no toca tu corazón. Vas a ver si el Señor no empieza a actuar en ti. Sorprende a Jesús, sorprendamos a Jesús a través de estas cosas. Podemos hacer muchas cosas, hermano. Mire, si tiene un espíritu religioso, puede que no te guste el mensaje de hoy. Yo sé que a muchos no les gusta que hable de Dios de estas cosas, pero son órdenes superiores. Es la predicación que me dio el pastor Joe, así es que tengo que predicarlo. Sí, a alguien le tengo que echar la culpa, hermano. Mire, le voy a platicar una historia. Y es una historia de la palabra del Señor y usted la conoce muy bien. Eres el contexto de lo que vamos a estudiar ahorita. En una ocasión Jesús había sanado a una persona. Llamó a Mateo, de recién que lo llamó, le dijo, Mateo, lo vio por ahí pescando, le dije, hey, vete para acá, sígueme. Y Mateo, pues que era un recaudador de impuestos. Se supone que era un traidor, porque recaudaba impuestos de su pueblo para dárselo a los romanos. ¿Verdad? Y luego llega el maestro, llega el rabí, llega Jesús, y luego le dice, hey, sígueme, vente para acá.
No, pues los religiosos, hermanos, estaban que escarbaban. Y se llamó a Mateo, él lo siguió, y entonces Mateo, en agradecimiento, el Señor tocó su corazón. Dice, entonces Mateo invita a Jesús a una fiesta y Jesús acepta pasar a esa fiesta. Comenzaron los religiosos a hablar y a criticar a Jesús y decían entre sí, ¿por qué Jesús come con los pecadores? Y muchas veces, ¿cuánto no decimos, por qué este cristiano anda con esta bola de... Usted ya sabe para qué. ¿Verdad? Pero ¿por qué nosotros decimos, por qué fulanito? Allá lo miramos con alguien con el que anda con malas amistades. Y nos queremos mucho eso de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y sí es cierto, ¿verdad? No, hay influencia. Pero si usted está bien agarrado en el Señor, no puede ni debe de pasar eso. A Jesús, por más que estaba en las fiestas, Él no hacía cosas fuera de lugar y estaba siempre. Por eso Él es nuestro modelo a seguir. Aleluya. Dice, y comenzaron los religiosos a hablar y a criticar a Jesús y se dicen entre sí. Eran los pastores de la iglesia, eran los religiosos, eran los sugieres, eran los hermanos de la alabanza. O sea, podemos mencionar cualquier persona. ¿Por qué Jesús come con los pecadores? ¿Qué anda haciendo el pastor allá con aquella gente que no sabe que es pecadora, que son drogadictos? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. Marcos 2:17. ¿Usted se sabe pecador? ¿Usted se sabe que es un pecador? Usted sabe, pues, en otras palabras, ¿sabe usted que somos pecadores todos, verdad? No se me ponga tan serio, reconozcan, amén o no amén, todos somos pecadores. Se me quedan muy callados, diga, sí soy, porque critico, porque no perdono, porque esto, por lo otro. Todos, hermanos, sin excepción, el único que no pecó fue nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un proceso. Así es que, eche esa religiosidad, vamos echándola para afuera, vámonos, no sirve para nada. No, al contrario, nomás nos estorba para llegar al Señor. Creo que no es muy difícil saber que todos somos pecadores y que somos candidatos perfectos, fíjese bien, para que Jesús nos sane y limpie de todo pecado. Podemos pensar, no, ese Mateo era pero planchadito. Y en las películas que yo he visto de Mateo era de carácter, pero, ¿verdad? Hacía también cosas que no debía. Dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí se confirma lo que le digo, todos somos pecadores. Muchas iglesias y personas nos enfocamos más en la religiosidad y no en los perdidos. Nos enfocamos más en corregir a los demás y no en los que no conocen al Señor. Y esos abundan, hermanos, dentro y fuera de las iglesias. Mire, ¿cómo saber si yo soy legalista religioso? Esta es una pequeña encuesta, ¿verdad? Así es que cuando usted escuche que le tocó, pues diga amén. Y cuando no, de todos es amén. ¿Cómo saber si soy legalista religioso? Dice, cuando quiero que todo se haga a mi manera. Esto, en el área que usted esté. No solamente aquí en la iglesia, también en su casa. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Cuando leo solo la Biblia Reina Valera, y eso yo lo he visto en muchos cristianos, que solamente la Reina Valera y todas las demás no son traducciones cristianas o no son traducciones genuinas, y si es Biblia latinoamericana la que usa el pueblo católico, mucho menos, haz de cuenta que es la pena de muerte. Yo cuando estaba allá en la Guadalupe una vez traía una Biblia chiquita, ¿verdad? Y muy parecida a la que usamos acá los aleluyas. Ya me comía uno ahí. Esa Biblia es protestante. Dije, pero pues dice lo mismo. Para mí lo que importa es lo que dice la palabra, no el forro, no la traducción. ¿Me entiende? Todas las Biblias, hermanos, son palabra de Dios. Diferente de traducción, pero todas
vienen de la Biblia, de la traducción de la Septuaginta. Aleluya. Dice, ¿cómo puedo saber si soy legalista y religioso? Dice, cuando peco y pienso que ya perdí mi salvación. No, porque te condenas. La salvación es de una vez y para siempre, hermanos. Para eso tenemos a Cristo como nuestro abogado. Dice la palabra del Señor, pero si alguien peca, abogado tiene en Cristo. Si no, ¿para qué teníamos un abogado? Hace sentido, ¿verdad? Así es que cuando venga ese pensamiento, tanto del chanclas como de alguien que le diga, no, ya estás condenado, mira lo que andas haciendo, usted dígale, no, Señor, la salvación es por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Amén. Dice, cuando decimos un verdadero cristiano no actúa así, empezamos a ponerle, como les decía hace ratito, a encasillar a la gente. Ese no es cristiano, mira cómo anda. ¿Tú cómo sabes? A lo mejor el Señor está trabajando con él. Él conoce su corazón. Que anda haciendo cosas malas, Él va a dar cuentas de él, no tú. Amén. No nosotros vamos a dar cuentas. Cada quien es responsable de su propia salvación. San Pablo decía, cuidar de su salvación con temor y temblor. Si aquel no la cuida, ese es asunto de él. Pero eso no quiere decir que no sea cristiano. Puede ser que haya caído o que no sabemos lo que está pasando. ¿Por qué mejor no oras por él y le dices, hermano, te invito otra vez a la iglesia? ¿O qué te parece si te invito a comer y tal vez podemos platicar y a lo mejor te puedo ayudar en lo que estás pasando? Es muy diferente a decirle, ese no es cristiano. Y eso, hermanos, otra vez, hay que darle la patadita para afuera, no hay que ser religiosos. Amén. Mire, también somos religiosos o legalistas cuando nos encerramos en nuestro círculo y no convivimos o compartimos con gente que no conoce a Dios. Y solamente, no, yo nomás me junto con familias cristianas, porque no, aquellos son mundanos. Están en el mundial todavía. Entonces, ¿cómo los vamos a alcanzar para el Señor? Cristo, en todas las situaciones que estuvo, compartió con gente mundana, con gente que no conocía de Dios. Por eso Él vino a traer el reino de los cielos y establecerlo aquí. Era luz para las naciones. ¿Y nosotros por qué no podemos ser luz? No quiere decir que vamos a hacer una llamaradota. Estamos llamados a ser como Cristo, pero nunca vamos a llegar Él es único. Pero sí podemos reflejar una lamparita, así como una lucecita. Podemos reflejarlo, aunque sea de a poquito. No tenemos, como digo, a mí me encanta cómo nuestro pastor Joe nos enseña. Él dice, hey, paso a pasito, no quieras correr toda la carrera de sopetón, no la vas a hacer, te vas a cansar y te vas a desanimar, las fuerzas te van a fallar. No somos el hombre increíble, no es magia. El Espíritu Santo nos puede llevar poco a poquito, paso a pasito. Amén. Una persona que se prepara en un gimnasio no llega levantando todas las pesas y haciendo todo. No. Hey, primero tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, su disciplina en levantarse. Nosotros podemos levantarnos no a echarle a papa, no. A orar, a ayunar de a poquito. Podemos empezar a hacer ejercicio. Ejercitarse poco a poquito, y tal vez ese ejercicio que usted está haciendo va a inspirar a otro, va a inspirar al que está cometiendo faltas o al que no conoce a Dios. Pero no llegue y le dicen, no sirves para nada, tú no eres un cristiano de verdad, no eres genuino. Mira. Ya no haga lo que César Rojas, hermano, no se convierta en un perro guardián del evangelio. El Señor tiene ángeles, tiene a Cristo que defiende su palabra. Él no nos necesita para eso, hermano. Él lo que quiere es que lo obedezcamos y que vayamos poco a poco caminando hacia la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar al cielo, estar con el Señor, y a que nuestras familias, que nuestros hijos conozcan de ese Dios amoroso, de ese Dios misericordioso. Aleluya. Mateo 2:15 dice, cuando Jesús regresó a Cafarnaún, y ahí lo tienen sus notas, léalo conmigo. Cuando Jesús regresó a Cafarnaún varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios,
llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Lo bueno es que en ese tiempo no había aseguranzas, hermanos, si no le hubieran cobrado el techo. Dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Y Jesús se sorprendió de la fe y honró y premió la fe de estos hombres, hermano. Él se sorprendió cuando dijo, caray, ahora que se está cayendo el techo, ¿qué? Y andaban unos haciéndole agujeros al jacalito, la casa, no sabemos qué era. Pero imagínense que llegara alguien aquí y hiciera un serrucho y cortara ahí y lo bajan un enfermo paralítico, porque está lleno aquí de gente que no puede pasar. Es como un enfermo, ¿verdad?, que se está muriendo y pues la ambulancia va haciendo campo y la policía para que pase y se auxilie a esa persona. ¿A poco la gente no se sorprende, hasta se asusta, y todo el mundo, hasta el corazón, los latidos empiezan? Nos sorprendemos cuando un accidente o algo así pasa. Pues en ese tiempo la ambulancia era una camilla, ¿verdad? En ese tiempo los bomberos eran aquellos hombres que llevaban a ese hombre que estaba paralítico, ¿verdad? En ese tiempo esas personas no les importó y dijeron, pues ¿por dónde llevamos este hombre necesita ver a Jesús, ¿verdad? Pudieron haber dicho, pues mejor nos esperamos aquí, que pase o cualquier otra cosa. Nada, fueron qué ocurrentes, ¿verdad? Ir a hacerle una mujer un techo y meter el enfermo por ahí. Se sorprendió Jesús y lo único que le dijo, tus pecados te son perdonados. Vámonos, se levantó y vámonos. Imagínense la fiesta, la alegría, la brincadera, ¿verdad? El Señor no habló mucho, nomás dijo eso. Tus pecados te son perdonados. Qué hermoso nuestro Jesús, hermano. Dice, siempre seremos, y debemos hacerlo, hermanos, y ahí está, es un punto que tenemos ahí en sus notas, siempre seremos o debemos ser una iglesia que hace lo que sea necesario para alcanzar a aquellos sin Jesús. Aquel paralítico no podía alcanzar a Jesús por sus propias fuerzas. Es lo que le estoy diciendo. Si aquel paralítico que está pecando, por decirlo así, tenemos que nosotros llevarlo, tomarlo. Tal vez físicamente hay que llevarlo a un servicio, tal vez físicamente hay que ir a visitarlo a su casa, tal vez hay que llevarle un lonche, hay que llevarle una bolsa de mandado porque no tiene ni para comer el pobre, y cómo va a saber del amor de Dios. Pero si usted lo puede hacer, hágalo, hagámoslo, dijo la mosca, ¿verdad? Vamos a hacerlo, hermanos, es importante movernos. Y mire, es por eso es que vamos a ir a nuestra comunidad este próximo viernes y veremos una película de Batman, Lego, esa para los niños chiquitos. Y muchos dirán, una película de Batman, pues que no somos los cristianos, que se supone que nosotros no vemos esas películas, y empieza la religiosidad otra vez. El pastor Joe mencionaba que el mensaje de esta película de Batman, y es de Lego, es de caricaturas, es que Batman no quería tener una relación con alguien más porque de niño él había perdido a sus papás y algo le había pasado, ¿verdad? Y no podía confiar en nadie. Entonces, pero al último sí confía y bueno, tiene que ver la película. Y el mensaje que vamos a dar ahí pues es de que tal vez tu corazón, tal vez alguien te traicionó, tal vez alguien te lastimó, ¿verdad? Pero puedes iniciar una relación con Jesús y Jesús no te va a lastimar, Jesús no te va a traicionar. Entonces, de alguna película podremos decir mundana, valga la redundancia, podemos decir que de algo vamos a sacar algo bueno para enseñarles que en Cristo se pueden tener confianza. Amén. Y podríamos decir, no, pero mejor una película cristiana, que aprendan la palabra del Señor. Pues sí, pero si la gente no está abierta, poco a poquito, ¿verdad? Vamos paso a pasito. Y yo les invito, hermanas, yo sé que todas ustedes pueden interceder por alguien. Hermanas, hermanos, sobre todo, la mayoría somos adultos aquí, ya somos personas ancianas en las cosas del Señor, por decirlo así. Ya tenemos conocimiento. Aviéntese un clavado a esa alberquita ahí en el parque. Agarre sus trataditos y empiece a hablarle al Señor, a las personas del Señor. Nomás decirles, ¿en qué te puedo servir? ¿Puedo orar por ti ahorita? Mira, mi iglesia está ahí en esa esquina ahí.
te invitamos los servicios a tales y tales horas. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Verdad? Y no decirle, conozca al Señor, porque si no te vas a perder, te vas a ir al infierno. No. La cosa es calmada, dijo aquel. Amables, hermanos. Hay que ser listos, hay que tener estrategia para llegarle a la gente. Dejemos el legalismo a un lado, por favor, hermanos. Amén. Mire, como estos hombres haremos cosas que sorprendan a Jesús. Tal vez tenemos que romper las reglas. Tal vez tenemos que dejar de ser un poco legalistas, un poco cristianos ahí en ese momento y ser amigos, hey, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Me entienden? Ponernos en los pies de ellos, ponernos a su nivel de ellos y no sentirnos acá, no, te invito, no. Por favor, hermanos, yo los invito, los reto a que hagan eso y les aseguro que las bancas van a estar llenas, que las familias van a ser tocadas. Amén. Por favor, hermano. Mire, como cuando fuimos a Guatemala o hemos ido a México, hemos ido a diferentes lugares, hermanos, ahí tenemos que llegar y ¿cómo se dice? Acoplarnos a lo que ellos tienen, a lo que ellos nos pueden dar, bajarnos a su nivel. No quiere decir que no estamos en un nivel prominente, no, pero estar a la altura de ellos, hermanos. Si es un niño, con un niño, si es un adolescente, un joven, ¿sí me entiende lo que le estoy queriendo decir? Amén. Dice, ¿cuánto amamos a los perdidos? Aquí viene esta pregunta, ¿verdad? Y ahí dice desinteresado o apasionado. Sabemos que el número 1, bueno, pues no estamos tan desinteresados así como para que no nos interesen las personas, ni tampoco estamos apasionados tanto para estar en el número 10. Sabemos que el 10 le pertenece ¿a quién? A Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Pero podemos ubicarnos del 2 al 9. ¿En dónde está usted? Si ve que está muy abajito, pues al menos yo no espero que llegue al 9. Bendito Dios, ojalá y todos llegáramos al 9. Pero si está en el 2, en el 3, aunque sea un brinquito, un pasito, un número, todos podemos hacer algo. Amén. Aleluya. Mire, como iglesia no solo queremos llevar la gente a Jesús, sino que tenemos que llevar la gente a Jesús. Pero no la podemos arrastrar, no la podemos forzar. A mí me llena mucho recuerdo mucho cuando nuestro pastor Ramiro, que en paz descanse, él decía, no te pongas religioso con la gente. Mejor invítales un buen bistec, de esos doble, dice. Y si una vez que les pases el chuletón por enfrente, dice, hasta no le van a hacer. ¿Y cuál es ese chuletón cristiano que nosotros podemos ofrecer, hermanos? La palabra del Señor. Es decir, Cristo te ama, Cristo murió por ti. Mira, en la iglesia podemos orar por ti, podemos convivir. No somos gente perfecta, mucho menos, pero podemos tratar de convivir, podemos tratar de ayudarte en lo que podamos. Claro que tenemos nuestros problemas, todas las iglesias los tienen. Tenemos nuestras diferencias, todas las iglesias los tienen. No hay una iglesia perfecta, pero podemos hacerlo, hermanos. Amén. Marcos 2:2 dice, pronto la casa se hospedaba, estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios. Mire, la casa estaba completamente llena, dice, pero los que escuchaban a Jesús se preocupaban por aquellos que necesitaban a Jesús. Es una pregunta. Hay dos pensamientos para llegar a las personas con el amor de Cristo, o dos maneras, ¿verdad? Dice, uno es, en otras palabras, ¿cómo podemos llevar el amor de Cristo a estas personas? Y una de ellas, la primera es llevar la carga de los demás. Cuando usted lleva la carga de los demás, el otro dice, caray, pero mira, si no es tan aleluya, pues yo sí le intereso. No, nada más me quiere evangelizar, que ese es el objetivo, no me malinterprete. Pero vamos llegándole por un ladito. ¿Verdad? Cuando usted le da un rato a alguien, ¿verdad, hermano Nato? Cuando ayudamos a alguien, lo visitamos, etcétera, etcétera. Ese es llevar sus cargas. Amén. Mire, en Marcos 2:3 dice, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Ya lo leímos. Dice, mientras todos escuchaban a Jesús, ellos llevaron a su amigo Jesús, hicieron lo que fuera necesario para llegar a Jesús. Rompieron el techo, etcétera, etcétera. Y dice, ahora nosotros tenemos que romper algunas reglas. A lo mejor ese es el techo que nos está impidiendo llegar a Jesús.
Tenemos que romper a veces nuestro propio orgullo, nuestro propio ego o nuestra comodidad de estar con el gordo ahí. ¿Sí conoce al gordo, verdad usted? No es mi niño, ¿verdad? El gordito que anda por ahí. No. El gordo es ese dedito, y está agarrado del control. Todo el santo día. Rompamos algunas reglas. A lo mejor hay que aflojar billete para los que no tienen nada. Esa es una regla. Comparta con otros que quieren estudiar la Biblia y usted solamente la Reina Valera. No, agarre otra Biblia que no sea de la suya. Rompa esa regla también. A lo mejor tiene que compartir con alguien en una fiesta que tal vez no es una fiesta muy agradable, pero pues usted arrímese despacito y sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y ahí el Señor le dará palabra para que hable con esa persona. En Marcos 2:4 dice, como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús, luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. ¿Qué es lo más importante? ¿Era más importante el techo, la camilla, los hombres? No. ¿Cuál era el punto central? Llevar a esa persona frente de Jesús. Y él sabía lo que tenía que hacer. A veces es lo único que tenemos que hacer, llevar a esa persona frente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo le va a decir lo que tiene que hacer. Si tiene que hablar, tiene que hablar. Si tiene que orar, va a orar. Si tiene que callar, tiene que callar. O si tiene que aflojar, pues hay que aflojar, hermano. Amén. Digan amén, hermanos. Mire, otros criticaban a estos hombres por su atrevimiento y se molestaron y se apartaron. Muchos dijeron, Jesús conviviendo con estos pecadores. ¿Con cuál de ellos te identifica? ¿Con cuál de ellos nos identificamos? ¿Ayudarías a tu iglesia a llevar a los perdidos hacia Jesús? Los paralíticos en fe, los que están ya dañados, las ovejas que han sido dañadas en una iglesia, o los que no lo conocen, o los que no quieren saber nada de Jesús. ¿De qué manera podemos llevarlos ante Jesús? Había una mujer, hermanos, que alababa al Señor. Ya tengo mucho tiempo que no me acordaba de esta anécdota. Una señora que estaba la alabanza bien bonita, ¿verdad? Y él le decía, y adoraba al Espíritu Santo y le decía, te alabo divino paralítico, y te alabo divino paralítico, y te alabo, y cantaba, y las alabanzas. Hasta que lo escucha por ahí el líder de la alabanza, le dijo, oiga hermana, usted está mal. Pues ¿por qué? No es divino paralítico, es divino paráclito. Y dice la señora, pues de todos modos ustedes son los paralíticos porque no alaban al Señor, no se mueven, no a esto, no a lo otro. Entonces muchas veces nosotros somos los paralíticos y el que está paralítico a veces postrado, ¿verdad? Es que está más sano que nosotros. Aleluya. Dice, entonces, ¿qué haremos, hermano? O tu religiosidad no te permite romper las reglas y convivir con los perdidos. ¿Qué haremos? ¿Conoces a alguien que necesita a Cristo? ¿Qué puedes hacer para compartir las buenas nuevas? Imagínense lo mucho que podríamos hacer como personas y como iglesia. Imagínense lo que podemos lograr este viernes en nuestra fiesta y al alcance a la comunidad. Nuestra hermana Ruth está allá atrás y ella va a seguir apuntando a los voluntarios, hermanos. Apúntese por favor, es importante decir, mire, cuente conmigo, aunque sea para una oración. Amén. Y si no, de estar ahí al pendiente, hay que cuidar a los niños, hay que estar buzos, caperuzos. Amén. Entonces, ánimo, hermanos, sorprendamos a Jesús. Hermano René, puedes pasar por favor. El altar está abierto, hermanos. Si el Señor ha tocado su corazón con estas pedradas, estas regañadas, que ni modo. Decía mi mamá, se ofreció y ni modo, ¿verdad? Pero la palabra del Señor así es. Bendito Dios. Les doy gracias también, hermanos, a todos los que han traído zapatos. Mire, la caja esa ya la tengo a medias. Y con todas esas bolsas, todo esto que está ahí, ya casi se va a pasar. Pero yo les dije que si traían más, de todos modos iba a agarrar una caja más grande, no le hace. Entonces, algunos me han dado dinero, algunos han traído zapatos. Los que no han traído nada y todavía están a tiempo, me pueden ayudar con los costos. Cuesta $325 mandar la caja, ¿verdad? Pero de todos modos, y si no, si quiere seguir trayendo, los vamos a seguir guardando. Tenemos que seguir adelante. Amén. Y gracias, hermanos. Dios me los bendiga.
El altar está abierto, pase por favor. Quien tiene necesidad de oración, aquí estamos para servir, hermanos. El Señor los bendiga en esta mañana. Amén. Aleluya.